Hermanos queridos, feliz domingo. La palabra de hoy es una declaración, una más, del amor del esposo hacia su esposa. Del Dios creador que está enamorado locamente de su esposa en la cual Él ve su imagen y su semejanza. Y ve a ti y a mí así hoy. Hoy te ve así. Hoy, no obstante tu realidad, no obstante mi realidad, Dios, con los ojos humanos, para decir así, de su Hijo Jesucristo, que son los ojos de Dios, que es el corazón de Dios, que son las palabras de Dios, se acerca a ti. Porque nunca ha dejado de ver en ti, en mí, en esta semana, en toda tu vida, nunca ha dejado de ver su esposa. Nunca ha dejado de ver su imagen y semejanza. Nunca ha dejado de verse a sí mismo reflejado en ti. Aunque tú y yo hemos pasado quizás mucho tiempo de esta semana sin trabajar en su viña, sin trabajar en su amor, sin trabajar en Él, con Él y por Él. En la situación de Génesis 1, el primer capítulo de Génesis, donde Dios ha creado el hombre a su imagen y semejanza para guardar, custodiar, servir a la tierra, servir al universo, vivir en comunión con Él, entregado completamente a Él, abandonado completamente a Él, a su providencia, a su amor, a su voluntad, que es entrar todos los días en la historia que Él ha preparado para nosotros. Y puede ser que tú y yo, estoy seguro, que tú y yo muchas veces esta semana, quizás toda la semana, la hemos pasado allí en un sofá, como muchos jóvenes. Tengo esta experiencia, estando muchas veces con jóvenes, hospedando jóvenes en mi casa, ¿no? Veo que tienen como una calamita, como un magnete, que los atrae hacia el sofá, hacia el ocio, hacia el no trabajar. Pero sabemos que el no trabajar es signo de algo que no funciona. El trabajo da una dignidad al hombre. El trabajo, producir, hacer, cumplir la voluntad de Dios y traer a casa el dinero para sustentar a la mujer, a los hijos, trabajar en la casa para que los hijos, el marido, para que la familia pueda vivir en un ambiente bello, un ambiente limpio, un ambiente digno, pueda comer bien. No es que todos tienen que ser chef, no, cocineros maravillosos, no, porque un plato muy sencillo, hecho con amor, es ya trabajar dentro de la voluntad de Dios. Es estar dentro del plan de Dios, dentro de la orden pensada por Dios. Sabemos la historia de Israel. Sabemos que Dios ha escogido a Israel. Y antes de Israel, dice San Pablo, lo subraya, enfrentándose con algunos, ¿no?, del pueblo de Israel, que no había aceptado al Mesías, no había acogido, no había aceptado, había matado hasta, ¿no?, el Mesías, y perseguía a la iglesia, y estaba polémico frente a la iglesia que estaba naciendo, que estaba desarrollando. San Pablo dice muy claramente que la elección y la alianza de Dios ha sido antes del Sinaí, antes de Israel, de que Israel fuera escogido. Ha escogido a Abraham gratuitamente para ser padre de un pueblo sin infinito, de una generación
infinita, como las estrellas del cielo. Es decir, con Abraham empieza la historia de la salvación que está detrás de la parábola de hoy, porque la parábola de hoy habla del reino de Dios. El reino de Dios es como, y por eso está iluminando a todos nosotros el reino de Dios, el reino eterno, el reino que no nunca se acabará, que es el amor de Dios cumplido, donde el hombre puede vivir eternamente, en la bienaventuranza, en la dicha eterna. Y ha escogido Abraham. Y dicen los rabinos, hasta los rabinos, decían que Dios ha creado antes del hombre la misericordia para recobrar al hombre, para acoger al hombre pecador. Porque hay un pecado que rompe la alianza, que rompe con Dios y proyecta y empuja al hombre afuera de la voluntad de Dios. Empuja al hombre, empuja a ti y a mí en un sofá, ahí en la calle, sin trabajar, pecando. Una imagen del pecado también. Una imagen, estos hombres de la última hora, que tanto hacen escandalizar a los de la primera hora, son los últimos, son los malditos, según algunos, ¿no? Dicen, este pueblo, estos que, los pastores, estos que trabajan con las pieles de los animales, o los pecadores, las prostitutas, los publicanos, etcétera, son los últimos. La parábola de hoy, la palabra del Señor de hoy termina con esto. Los últimos serán primeros. Los últimos, los que están allí tirados, sin hacer nada, sin saber cuál es su colocación en la vida. ¿Cuántos hijos, cuántos de nuestros hijos, quizás tú mismo, o tú misma, que no tienes un novio, o que no tienes una novia, o que no tienes trabajo, que no sabes qué estudiar, y que estás allí medio deprimido, medio deprimida, o porque tu mujer te ha dejado, tu marido te ha dejado, tu hijo se ha puesto en una situación difícil de pecado, eso te frustra, y así, ¿no? Estás como, hay como una aspiradora que te está aspirando, te está cogiendo desde la voluntad de Dios para tirarte allí, en un pasar el tiempo, en un hacer tiempo, porque el tiempo es sin sentido. Allí podemos ver toda la gente que, como tú y yo, muchas veces pecamos alienándonos, escapando de la realidad, porque la realidad ya no tiene sentido. Porque el demonio nos ha engañado. Porque el demonio nos ha hecho creer una cosa, que también está dentro de la parábola de hoy. Que Dios es como un hombre. Diciéndote que tú podrás ser como Dios, engañándote en el pecado original. Tú serás como Dios. Decir que tú serás como Dios es decir, de otra forma, que Dios será como tú. O mejor dicho, que Dios es como tú. Que Dios es un hombre. Porque ningún hombre puede ser como Dios. Es imagen y semejanza. Se refleja la imagen y la semejanza dentro del cumplimiento de la voluntad, de la obediencia a la voluntad de Dios. Pero si el demonio logra hacerte escapar, salir de la voluntad de Dios con un engaño, porque tienes una enfermedad, porque la historia te ha presentado un sufrimiento, porque un fracaso, porque lo que sea, lo que tú estás viviendo hoy, y si logra sacarte de la voluntad de Dios, hacer que tú cortes con Dios para hacerte tú Dios de tu vida, entonces ha logrado la otra cosa, engañarte sobre Dios y hacer que Dios es como un hombre. Por eso, la justicia de Dios, la bondad de Dios tiene que ser igualita a tu justicia, igualita a tu bondad. Y sabemos perfectamente que tu justicia, tu bondad, mi justicia, mi bondad, es dentro de los límites de la carne. Por eso, amarás a tu prójimo, y esto ya no lo cumplimos, pero ponemos que lo cumplimos, y odiarás a tu enemigo. Por eso, si alguien te golpea,
tú le golpeas 2 veces. Hay un límite a tu amor, a tu bondad. Y si uno trabaja poco, tendrá que tener poco. Si uno es un pecador, tiene que tener una punición, tiene que ser justiciado, tiene que tener una consecuencia que le haga mal, etcétera, etcétera. Tenemos nuestros esquemas humanos, tenemos nuestra forma de justicia humana, que es la justicia de los pueblos, que es la justicia que vemos hoy en la política, y por eso los dictadores, por eso hay ideologías y todo. Y hacemos que Dios es así, y pensamos a Dios así. Porque tú eres Dios, tú estás en el centro, y hasta la llamada de Dios a la iglesia, hasta la llamada de Dios al matrimonio, hasta la llamada de Dios al presbiterado, al convento, a la misión, a la itinerancia, a ser familia en misión, a ser chica en misión, o hermana en misión, a ser lo que sea, cualquier vocación, tú la puedes escuchar, la puedes acoger en una forma humana, centrada sobre ti mismo, centrada sobre ti misma, mujer centrada sobre ti misma, madre centrada sobre ti misma, cura centrado sobre ti mismo. Y por eso verás a ti mismo y verás a los otros con ojos humanos, pensando que sean los ojos de Dios. Y así actuarás. Así será tu familia, así será tu forma de trabajar, así será tu forma de vivir. Y puede ser que tú has sido llamado en la mañana, es decir, ya es mucho tiempo que estás en la iglesia, ya tú te piensas de ser uno de los primeros, de ser uno que está comportándose bien, que esta es la misión, estás abierta a la vida, estás trabajando, eres honesto, cumples la ley, pero no tienes amor. No tienes el amor de Dios dentro de ti, Como muchos fariseos, como muchos que habían rechazado al Mesías, porque el Mesías, este Mesías, que se había hecho el siervo de Yahvé, que se había hecho el último para ganar los últimos de la tierra, a ti no te va bien. Tú no puedes soportar, porque este siervo de Yahvé, Jesucristo, que viene a tu vida y a mi vida, nos denuncia, nos desnuda, nos revela la verdad, que tú, aunque has sido llamado por primero, aunque tú estés en la iglesia, aunque tú, frente a este hermano de tu comunidad cristiana, frente a este colega, frente a tu suegra, frente a tu hermano, frente a tu marido, frente a tus padres, frente a tus hijos, tú eres Dios y el otro no. Si viene Cristo, el Hijo de Dios, y viene a renovar en su sangre la alianza que todos los hombres han borrado, y la viene a renovar en las entrañas de misericordia de la iglesia, que está hecha para los últimos, que es la viña que acoge los últimos para que sean formados, para que sean reengendrados y acompañados y formados para vivir una vida en la voluntad de Dios, en las obras de la viña, obreros en la viña, es decir, a amar, vivir con amor, entregarse. Si tú piensas que no necesitas de todo eso, que tú en el fondo eres mejor de los demás, que tú en el fondo estás cumpliendo, te estás esforzando, si tú eres un moralista, si tú eres un legalista, si yo como cura soy un moralista, un legalista, entonces murmuro, como esta gente, los llamados de la primera hora, murmuro, porque todavía vivo en la carne, todavía vivo en la ley, en la letra, y no en el espíritu. Todavía no he descubierto que al momento de ser llamado, exactamente como lo de la última hora, yo era sin trabajo, estaba afuera de la voluntad de Dios. Que he necesitado que Dios viniera a mi vida y me llamara y me despertara desde la muerte, desde el pecado, desde el ocio, desde el vicio, desde lo que era mi vida, que era tu vida. En el momento de la primera llamada, pero también en todos los días de tu vida. Tú, como eres el último, yo soy el último.
Si un cura no sabe, no tiene por cierto, no tiene la experiencia, porque tener por cierto quiere decir tener la experiencia de ser el último del rebaño, el último, servo servorum Dei, quiere decir el último, el pobre de espíritu, el que llora, el que no tiene dignidad, el que no tiene sentido, el que está tirado allí en el sofá, mirando la televisión, jugando con el PlayStation o con el smartphone, sin ganas de hacer nada, sin ganas de vivir, porque la vida no tiene sentido, porque solamente busco a mí mismo y luego no estoy nunca sacio, siempre estoy masturbándome, es decir, siempre buscando placer para mí, sin saber que tú y yo somos los que nadie llama a trabajar, los que nadie quiere contratar. Los cristianos, como Abraham, un fracasado, sin hijos, sin tierra, como el pueblo de Israel, el último, que no era ni pueblo, no era ni un pueblo, eran allí gente, muchas malvadas, muchas, ¿no? Así. Sí. Gente que no tenía ningún derecho, gente que por sus pecados, también por su historia, lo dice ya, mi padre era un arameo errante. Dice Ezequiel, al capítulo 16, cuando he nacido nadie me ha limpiado. Dice San Pablo, considerad bien vuestra llamada. No hay entre vosotros sabios según el mundo. No hay entre vosotros gente así inteligente. Dios ha escogido los que han sido, así dice literalmente, abandonados por su madre, el pueblo de Israel. Nada. Dios ha escogido la nada para que lo que piensa de ser algo en el mundo se dé cuenta de ser nada, que es la clave de esta palabra, de la palabra de hoy. Si tú y yo tenemos esta experiencia, y quizás tu hijo que hoy estás en el pecado, un pecado terrible de adulterio, un pecado terrible quizá, o este hermano, o tu mujer, o tu marido que te ha abandonado, o tu suegra, repito, lo que tú estás juzgando como últimos, porque se lo han buscado, porque son pecadores, y es verdad y cierto, son tu espejo. Si tú no logras ver esto, si tú dentro de la comunidad cristiana, dentro del camino de fe, dentro de la iglesia, dentro de esta viña, trabajando en la viña, quiero decir, caminando en la fe, dentro de la viña, dentro de esta comunidad, dentro de la iglesia, no descubres que tú eres el último, que tú eras y eres todos los días el último, y si Dios no viene a tu vida, y no te llama, y no te dice, yo te quiero a la nada, yo quiero a lo que es nada, yo quiero a este que nadie viene a contratar, que nadie quiere casarse contigo. Si Dios viene con su Hijo Jesucristo, con el Mesías, con el esposo más bello de todos, y viene y se enamora de ti, y se enamora de lo que nadie se puede enamorar, se enamora de una esposa llena de defectos, de una esposa adúltera, de una esposa que está allí tirada sin ningún derecho, sin ningún valor humano, sin fuerza, débil, incapaz. Cristo viene hoy a tu vida, y viene todos los días, como ha venido para los de la primera hora, igualmente, y te llama, y te dice, yo te quiero, ven conmigo, y te contracta, cioè hace allí una alianza, la alianza siempre, el Berit, del Antiguo Testamento, siempre es entre uno mayor y uno inferior, y que el inferior no podría tener una alianza con él, porque no tiene fuerza, no tiene capacidad, es tan grande la diferencia entre el hombre y Dios, porque Dios no es un hombre. Y esto te revela hoy la palabra, esto te revela Dios actuando contigo, que yo, dice en la Escritura, no soy hombre, yo no te maldigo, yo no te castigo, yo te amo, porque no soy un hombre, porque mi corazón no es del hombre. Entonces, si tú dentro de la iglesia empiezas a experimentar este amor infinito y gratuito que tú no mereces, también el término griego de la Biblia de la 70, que ha sido la primera traducción del hebraico al griego, la palabra berit, la palabra alianza, ha sido traducida con el término diateke,
que es en el derecho griego, era el acto con que uno, un rico, se disponía a donar, a entregar sus bienes a los hijos, a los parientes o lo que sea, el testamento, el Nuevo Testamento, la nueva y eterna alianza en Cristo. De esto estamos hablando. Ese es el premio, este es el salario del pecado es la muerte. Lo que viven los que están allí en la calle, todos en la plaza de la ciudad, que no tienen trabajo, no pueden alimentar a su familia, están destruidos, no tienen dignidad, su vida no tiene sentido, no pueden obrar, no pueden hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú tienes un dinero, cuando tú tienes un salario, quiere decir que has trabajado, que lo has hecho bien, si no te licencian, ¿no? Te echan. Entonces, todos los que estaban allí, quizás en paro, echados, sabemos hoy qué quiere decir el paro, ¿no? En esta crisis terrible que hay en todo el mundo. Bueno, Cristo viene y te llama y te dice, yo soy tu salario. Un dinero era lo que necesitaba una familia palestinese, una familia de aquel tiempo para sobrevivir un día. Dice San Pablo, para mí el vivir es Cristo, en la segunda lectura de hoy. Para mí, el vivir es Cristo y morir, una ganancia. Pero, si vivir es trabajar con fruto, quiere decir trabajar con Cristo, trabajar en Cristo y dar como fruto Cristo, el amor de Cristo, entonces, yo no sé, quiero ir con el Señor, pero ya mi vida aquí es una antelación, es saborear los frutos, las primicias de la tierra prometida, de la alianza eterna, del reino de Dios, de que habla el Señor. Entonces, todo esto está dentro de una gratuidad, la que habla la primera lectura maravillosa de Isaías. El hombre, los pensamientos de Dios no son como los pensamientos de los hombres. Entonces, bien, Señor, hoy, déjate amar, déjate buscar, búscalo, mira, abre los ojos, pone tu oído hoy a la palabra, ve hoy en la Eucaristía el sacramento maravilloso de la alianza nueva y eterna en la sangre de Cristo, que te dona de nuevo la dignidad que tú has perdido y mucho mejor te hace una cosa con Él, te hace experimentar hoy en el camino del trabajo, el trabajo que sabemos es el trabajo con dolor, el trabajo con sudor, sabemos ser una consecuencia del pecado, ¿verdad? Pero con Cristo esto es purificado, esto es salvado, esto está redimido. El trabajo es el lugar donde yo me puedo entregar. Y el sufrimiento del trabajo, los fracasos del trabajo, toda la dificultad, la cruz, es ya la puerta del cielo, ya es la puerta del reino. Entonces yo todos los días trabajo en la puerta del reino. Yo vivo ya en el reino, experimentando y gustando las primicias, entrando en la voluntad de Dios, entrando allí en la viña del Señor todos los días. Entonces, si yo estoy dentro de esta perspectiva, si yo entro dentro del reino, vivo dentro del reino, vivo en la comunidad cristiana, abriendo los ojos todos los días sobre este amor infinito que tiene Dios a ti, gratuito, sin mérito, sin que tú hayas hecho nada, sin que yo haya hecho nada, para ser cura, para ser madre, para ser padre, para hacer la misión, para tener esta enfermedad, donde yo puedo extender mis brazos, esta soledad, este fracaso, este paro a veces, todo yo lo puedo vivir en Cristo. Entonces, si yo vivo con esta perspectiva divina, con los ojos de Dios, entonces no seré envidioso, no tendré un ojo torcido porque veo las cosas en manera humana. Veo a Dios como un hombre y veo como Dios podría ver los hombres según ojos humanos. No, ya cambia totalmente. Ya yo no soy envidioso porque Dios es bueno, tiene una bondad que yo no conozco, pero puedo experimentar, puedo acoger. Y esta bondad de Dios llega a ser mi bondad, mi patrimonio, mi herencia, mi salario, mi ganancia. Este fruto, que es la bondad de Dios, que me transforma y abre mis ojos hacia todos, hacia tu hijo que está pecando, hacia el hombre que está allí abortando, que está divorciando, hacia todos los hombres, sabiendo que quien no trabaja sufre. Y sin envidia, sin juicio, viendo todos los hombres como esclavos, como era yo, como eras tú, como somos todos nosotros, todos los días, si Cristo no viniera como un esposo, el esposo más fantástico, dice, ven conmigo, yo te contrato,
sabemos, ¿no?, que los anillos de los esposos se llaman alianzas, ¿no?, en español, ¿verdad? Yo voy con esta alianza y la alianza que aparece en la Biblia y con la cual la Biblia termina es la alianza nupcial. Por eso hoy el Evangelio es esta alianza nupcial. Viene Dios a contratarte, viene su Hijo Jesucristo a casarse contigo para que tú puedas vivir trabajando en su viña, trabajando con Él, por Él y en Él, viviendo esta unidad para que hasta que verdaderamente tu vivir sea Cristo. Sea Cristo y todos los demás es en Cristo y por Cristo. Entonces todo es fantástico, como el maná, todos los días contratados, todos los días casados con Cristo, todos los días renovando esta alianza en la sangre de Cristo para entrar en todos los hechos de la historia, todos los hechos de la vida, entregándome, siendo un hombre nuevo, siendo la esposa de Cristo, con mi comunidad, con esta viña donde aprender esto poco a poco. Hermanos, feliz domingo en esa celebración nupcial que empieza hoy en esta liturgia y se extiende por toda la semana, donde estamos enviados al mundo, a las naciones, a anunciar esto. La gratuidad infinita, que hay amor para todos, que hay esperanza para todos, que tú eres un querigma vidente, que Cristo en ti es la palabra de aliento para todos los que están tirados. Tu hijo, ¿cómo quieres salvar tu hijo? Si tu hijo ve en ti la gratuidad total. Si se queda borracho quiere decir, allí, oh tío, ¿cómo es posible? Yo podría ser amado como tú. Claro, mira, yo soy amado así. Esto es la maravilla de este Evangelio de hoy, el amor infinito. Yo no soy un hombre. Y se ve en ti. Todos los que están buscando salvación, todos los que están sufriendo, que no tienen nada y sentido en la vida, están allí tirados en el pecado, podrán ser salvados si verán que Dios no es un hombre, que existe un Dios que no es un hombre, y lo pueden ver en los cristianos, que han conocido este Dios y que viven en las perspectivas de Dios, que han vuelto al paraíso, están volviendo Teshuvah, convirtiéndose al paraíso, trabajando, es decir, viviendo en la voluntad de Dios, cumpliendo la obra de Dios, y Dios la cumple en Él, en Cristo. Ánimo, pues, dejamos de llamar, casar con Cristo, para que el mundo sepa que Dios existe, que no es un hombre y que ama a todos los hombres con un amor infinito, sin condiciones. Solamente necesita que en algunos se pueda encarnar para llegar a los últimos de la tierra y decir, ven conmigo, te doy mi salario, te doy mi vida, te entrego mi vida para que tú seas sacado de este no sentido, de esta muerte, donde estás. Tu experiencia que llegue a todo, resbale, resplandezca para todos los hombres. Feliz domingo.